Después de explicar en el anterior vídeo qué era el patrimonio empresarial y cómo se veía reflejado en lo que era el balance, que era el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ¿no? En una columna teníamos el activo, que eran los bienes y derechos, y en la otra columna teníamos el neto y el pasivo, que eran las obligaciones y los recursos propios. Entonces ahora vamos a entrar ya en cada una de las partes de este balance con detalle. Lo primero, vamos a distinguir dentro del activo, vamos a ocuparnos ahora del activo, y en concreto en este vídeo del activo no corriente. El Plan General Contable, que es el diccionario económico oficial, podemos de alguna forma, ¿no?, que tenemos en España, distingue en primer lugar entre activo no corriente y activo corriente. El no corriente, como su nombre indica, es el que está fijo, que está quieto, y el corriente el que circula. De hecho, en el anterior Plan General Contable, al activo no corriente se llamaba fijo y al corriente se llamaba circulante. Bien, entonces, ¿qué va a estar en el activo no corriente? Pues aquellos bienes y derechos que en principio se piensa que van a estar más de un año, que forman parte de la estructura fija de la empresa. Por ejemplo, si la empresa compra una furgoneta, lo normal es pensar que la furgoneta no la compra para tenerla 3 meses o 6 meses, sino para utilizarla más de un año, forma parte de su estructura fija. Si por ejemplo compra un ordenador, lo mismo. En cambio, si por ejemplo se dedica a comprar y vender ordenadores y compra un ordenador para venderlo, es normal pensar que ese ordenador lo va a vender en menos de un año. Entonces en ese caso estaría, como veremos, en el corriente, ¿no? En el corriente estaría lo que en principio circula por la empresa, entra y sale en un periodo inferior a un año. Bien, ahora vamos a distinguir los 4 principales cajones en que vamos a ir clasificando los elementos del activo no corriente. Inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inversiones financieras a largo plazo. Aquí lo tenemos ya en detalle en la columna de activo ya con los 4 cajones principales. Y después en el siguiente vídeo veremos los 4 cajones del activo corriente. Bien, empezamos por el primero. Inmovilizado intangible. Es el inmaterial, de hecho antes se llamaba inmaterial, se llama intangible. Pues son bienes y derechos que no tienen apariencia física, es decir, que son intangibles y materiales. Por ejemplo, el software, los programas de ordenador, una página web. Los alumnos siempre me dicen, sí, pero es que el programa está en un CD. Sí, el programa está en un CD, pero el programa es inmaterial, ¿de acuerdo? Y una página web pasa lo mismo, la puedo ver en un ordenador, pero se considera intangible. Otro ejemplo puede ser una concesión. Por ejemplo, si la empresa tiene la concesión para gestionar la zona azul del aparcamiento de tu ciudad, es una concesión administrativa que sería intangible. Es inmovilizado porque se supone que inmovilizado quiere decir activo no corriente, ¿no? Porque supone que es a más de un año la concesión. Bien, entonces sería el intangible o inmaterial. Después tenemos el material. Este es el fácil, lo que se puede. Hago ruido al golpear la mesa siempre en clase. Cuando me preguntan, ¿el ordenador es material? Golpeo el ordenador, ¿no? Son elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, destinados al desarrollo de la actividad de explotación de la empresa. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí va a haber un matiz con el siguiente cajón. O sea, un ordenador, el coche, el local, la maquinaria. Es inmovilizado material, pero si la empresa compra un local o compra un piso como inversión para alquilar y no se dedica a eso, ¿no?, entonces sería inversión inmobiliaria. O sea, el matiz en que un piso o un local vaya inmovilizado material o vaya inversión inmobiliaria es si está dedicado a la actividad de la empresa. Si está vinculado, entonces sería inmovilizado material. En cambio, si es como inversión, iría inversión inmobiliaria. Y por último, el último cajón son las inversiones financieras a largo plazo. Tenemos derechos financieros con vencimiento mayor de un año, cobro clientes, títulos financieros o inversiones a largo plazo. Si un cliente nos va a pagar en 3 meses, entonces eso, como vamos a ver, va a ir en activo corriente. De hecho, lo habitual es que un cliente pague un mes, 2 meses, 3 meses, no que pague en más de un año. Pero en caso de que hubiera algún derecho de cobro o alguna inversión, algún producto financiero que a la empresa devolviera el dinero en más de un año, entonces en ese caso iría en inversiones financieras a largo plazo. Entonces repasamos con el esquema. Tenemos la columna del activo y tenemos la distinción activo no corriente, más de un año, estructura fija de la empresa, y activo corriente menos de un año, que veremos en la próxima clase, ¿no? En el activo no corriente tenemos las inmovilizaciones intangibles, derechos no financieros con valoración económica. Después tenemos el material, bienes tangibles poseídos de forma permanente. Las inversiones inmobiliarias, inmuebles no necesarios para la actividad, es una inversión, no se utilizan para producir.
Y por último, las inversiones financieras a largo plazo, que son derechos financieros con vencimiento mayor a un año.